Bien, buenas tardes. Vamos a empezar entonces esta sesión que trata de la discretización de controladores clásicos y como parte crítica de análisis requerimos estudiar lo que pasa o cuál es la relación que existe entre el plano S y el plano Z. Hasta este punto es bastante conocido desde la perspectiva de control clásico el enfoque de diseño de sistemas de control clásico. ¿Cuál es el más conocido dentro de esa gama? Por ejemplo, el famoso PID. Y como caso específico de estudio vamos a tomar el PID para iniciar un análisis de propuesta problemática y luego definir algunos algoritmos de discretización aproximada. Entonces, de hecho, recordando lo que pasa en el control clásico de tiempo continuo, en su dominio transformado, que es donde finalmente analizamos los sistemas de control, que es el de Laplace, definimos el semiplano izquierdo del dominio transformado de Laplace como la ubicación de los polos que definen un sistema estable y la ubicación del semiplano derecho completo como la ubicación en la que los polos representan un sistema inestable. De hecho, esta definición global nos devuelve una idea muy clara de la definición de estabilidad global de un sistema. Entonces, si es que eso pasa en el dominio transformado de Laplace para el análisis de sistemas de tiempo continuo, debemos identificar cuál es su relación mapeada en el dominio de la transformada Z. Hay que recordar que la transformada Z resultó, al menos del análisis propuesto en estas sesiones, de ser o representar una versión discreta de Laplace a partir de una señal muestreada proveniente de una señal subyacente de tiempo continuo. Entonces, en este contexto, definimos en la transformada Z una relación particularmente útil que era Z igual a E a la T por S, y a partir de esta representación vamos a definir todo el análisis. Algo muy importante aquí anotar es que T, el tiempo de muestreo, es muy importante o define todo lo que se viene en cuestión específica de ubicaciones de polos y ceros. Entonces, como caso específico de análisis les mencionaba, empecemos con el algoritmo clásico de un PID ideal. No vamos a entrar en los detalles específicos de la aproximación, pero sí lanzando al menos la problemática. ¿Y a qué nos referimos con esto? Partiendo de lo mismo que tenemos en la lámina. Nos dice que, bueno, es un abuso de notación el ya llamarle MDT, mejor le llamamos UDT, que es la señal de control, es igual en la versión clásica a la ganancia proporcional KC o KP multiplicado por el error de T más 1 entre el tiempo integral multiplicado por la integral del error más el tiempo derivativo por el error de T dt. Perfecto. Entonces, aquí en este contexto podemos mirar que evidentemente esto hace lo que un controlador PID debería hacer. Amplifica la señal de error, integra la señal de error y la deriva. Pero llevar esto a una implementación práctica resulta más o menos complejo, ¿no? De hecho, la dificultad radica justamente allí, en que necesitamos circuitos analógicos lineales como amplificadores operacionales con configuraciones específicas que lleven a cabo estas operaciones. Y desde una perspectiva discreta, incluyendo una versión muestreada de esto, ¿no? Muestrear esto significa que ahora el UDT va a ser evaluado en instantes específicos de T, que son separaciones de un tiempo de muestreo puntual. Para ello, bueno, está sencillo porque podríamos decir, bueno, pues se evalúa el EDT en un EDKT y prácticamente ya quedó. Al menos esta variable sería directa, ¿no? Al igual que la representación de UDKT. Lo que no se vuelve directamente relacionable corresponden a la integral y a la derivada. Y de hecho, lo que se busca ahora es generar una aproximación de cada una de estas operaciones, por ejemplo, de la derivada, que es lo más sencillo, y recordando que la derivada es una representación de la pendiente de la curva en un punto específico de análisis, y partiendo de esa premisa, lo más sencillo sería aproximar esto, aproximarlo como el valor de la muestra actual. Si reemplazamos T por KT y lo incluimos de forma implícita en una muestra K, sería como un E de K, suponiendo que el K incluye el KT, pero bueno, lo podemos poner el KT de cualquier forma, ¿no? Y esto menos un E de
kt menos 1, un e de k de t menos una muestra, es decir, la muestra anterior, pues básicamente, perdón, sería así, perdón. T por k menos 1, ¿no? Es decir, la muestra actual menos la muestra anterior, y esto si dividimos entre el tiempo de muestreo, evidentemente, en la representación de una señal de tiempo continuo, trabajando con una aproximación, nos diría, por ejemplo, si este es el error, ¿no? Si es que este fuese el error, entonces está sencillísimo notar que para la muestra KT, estaríamos tomando este punto, y si este sería el periodo de muestreo, este sería el K-1 multiplicado por T, que representaría el punto de acá. Una aproximación de la derivada consistiría en la pendiente de esta línea que junta los dos puntos. ¿Cómo se halla la pendiente? Es con la ecuación de la pendiente, ¿no? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, pero este X2 menos X1 es directamente el tiempo de muestreo, y Y2 menos Y1 lo que se muestra acá arriba. Esta es una aproximación muy sencilla del operador de derivada. Y de hecho, como son cálculos instantáneos, resulta que mientras más pequeño es el tiempo de muestreo y este punto se mueva más hacia acá, efectivamente nos acercamos al valor verdadero de la derivada en un punto. Y ejecutando esto en cada instante de muestreo, definitivamente hallamos la derivada de esta función. Ok, entonces se entiende que es completamente aproximable de manera simple. Pero en la integral ya es otra cosa, ¿no? La integral de una señal, y aquí no nos dice desde dónde, está indefinido, pero normalmente la integral va desde menos infinito hasta t, desde e de t, por ejemplo, se vuelve un reto de aproximación. Y prácticamente todo lo que se viene ahora consiste en estudiar la integral como análisis específico de estudio para generar un algoritmo de aproximación. Pero si se nos ocurriese definir la integral de manera aproximada, por ahí en los cursos de cálculo diferencial, se definía algo especialmente útil cuando se trabajaba con la derivada, que son las famosas sumas de Riemann. Y por ejemplo, las sumas de Riemann nos decían que podemos aproximar el área bajo la curva de esta señal si, por ejemplo, aproximamos esto con rectángulos pequeños, ¿no? Y mientras estos rectángulos se vuelven infinitesimalmente pequeños, entonces nos aproximamos al valor verdadero del área bajo esta curva. Pero, yendo al análisis crítico, perdón, de estos rectángulos, fíjense que cada uno de estos rectángulos lo que hace es tomar la señal E de K, si este fuese el caso de KT, ¿no? De KT. Este sería el error evaluado en KT. Sí, ¿verdad? Pero tenemos una muestra anterior también, que potencialmente, si el rectángulo fuese un poquito más grande, vamos a hacer un análisis en un rectángulo más grande, no tan pequeño como el propuesto aquí. Por ejemplo, este rectángulo de color naranja que vamos a dibujar ahora mismo. Vaya. Entonces lo trazamos desde arriba, este de aquí. Y fíjense, acá tiene otra amplitud. Aquí tenemos una amplitud aquí y una amplitud en este punto. Y se nota que existe diferencia de altura entre los dos, evidentemente. Este correspondería, suponiendo que este es el periodo de muestreo, correspondería a t por k-1, que sería el error evaluado en t por k-1. Ok. Y para evitar un error de aproximación en el cálculo del área bajo esta curva, lo que normalmente se hace es sumar estas dos áreas, perdón, estas dos alturas y promediarlas o dividirlas entre dos. ¿Sí, verdad? Y con eso tendríamos la altura, o el altura, perdón. Y para hallar el área de un rectángulo, pues es muy fácil porque es base por altura, pero la base del rectángulo tiene evidentemente t. Entonces, esto multiplicado por t nos devuelve el área bajo esta curva. Pero vaya, aquí nos pide desde menos infinito a t, no solo hasta un punto específico, y esto de hecho será de menos infinito hasta kt, por lo que aproximar esta integral se vuelve una sumatoria de valores infinitos que tienen esta relación. ¿Entiende? Esa sería una relación muy burda, utilizando conceptos casi que intuitivos de los operadores que involucran
la integral y la derivada y están dentro de un operador específico de una señal, un algoritmo PID. Entonces, la versión discreta de esto, bueno, aquí está la síntesis de la derivada, que sería la altura en B, la altura en A promediada, entre B menos A, que es el ancho de este rectángulo. Y eso correspondería, para el caso particular de las secuencias que manejamos, al tiempo de muestreo. Muy bien. La aproximación entonces de esto, como es desde 0 a t o desde menos infinito a t, dependiendo de dónde se propone el análisis, es una sumatoria de todo este barrido de esta señal multiplicado por t. Está claro que ahora eso así sale, ¿no? Y la derivada, bueno, la transformada z de esto nos devuelve lo que se muestra aquí. No nos detenemos ahora mismo sobre este detalle, porque volvemos sobre este en unas cuantas láminas más, que va a ser más sencillo de entender. Y ahora la derivada, pues tiene esta expresión igual que la que habíamos definido en el pizarrón. Está fácil aquí notar que la transformada z de esto es e de z, factor común 1, menos e de z por z a la menos 1, porque va de retraso una muestra, ¿verdad? Y eso entre t. Si es que reemplazamos las transformadas z aquí por los operadores específicos y por los equivalentes z de lo que estamos muestreando, de hecho lo que hallamos es una función de transferencia digital. Y con esto hemos ganado muchísimo porque llevamos una función de transferencia o una señal de tiempo continuo, una función de tiempo continuo, a una versión ya discretizada con aproximaciones. Es decir, si existe al menos aquí de forma medio burda la forma de discretizar algo, evidentemente algo más formal también debe haber. Además de que existe la posibilidad de llevar directamente una función de transferencia de un dominio de Laplace al dominio Z, utilizando el método exacto de la integral de convolución que miramos la sesión anterior. ¿De acuerdo? O en el caso de que se use MATLAB, el comando C2D, el Continuous to Discrete, incluyendo, sin olvidar, un retenedor de orden cero. La ventaja de esta discretización, aunque aquí no se muestra, es que en esta aproximación, que se va a mirar mejor en el pizarrón, en esta aproximación, lo que pasa entre una muestra y otra, a pesar de que esto se termina promediando, será este el promedio de este rectángulo, lo que sucede entre la muestra anterior y la siguiente es constante. Y aquí, de forma implícita, se incluye en esta aproximación el retenedor de orden cero. Eso es lo bueno de trabajar con este tipo de aproximadores. Pero bueno, con eso en mente, la idea ahora es llegar a una formalidad, a la forma de que tengamos una definición no aproximada y al tanteo como la que hemos propuesto ahora, pero que cumpla ciertas condiciones. Para ese propósito, veamos primero las correspondencias que hay entre el plano S y Z, antes de ir allá. Resulta que todo este análisis parta de conocer, está en la primera slide, que Z es igual a E a la T por S. No olvidemos, esto es muy importante, si este es el plano S, ¿no? S es una variable compleja que tiene un componente real y un componente imaginario, sigma más j omega. Ok. Y luego hemos dicho que la porción negativa, o esto que está de este lado, corresponde a la zona estable, ¿no? Cuando los polos se ubican de este lado. Y cuando los polos se ubican del lado de acá, evidentemente decimos esta es una región de ubicación de polos que define sistemas con inestabilidad global. Ok, pero fíjense aquí, el plano S o la variable compleja S tiene una definición a lo que pasa en Z y lógicamente nuestra obligación ahora es saber cuál es la correspondencia en el plano Z. Y si Z se define a partir de una variable compleja, también tiene una definición real y otra imaginaria. Aquí por asuntos de abuso de notación, definimos los mismos nombres de sigma y j omega, pero no es necesariamente cierto que los dos son iguales, para nada. ¿De acuerdo? Con esto, vamos a poner el pizarrón, aquí está. Con esto, noten ustedes entonces que aquí
sería natural realizar un reemplazo de sigma más j omega. Y esto se podría reescribir como e elevado a la sigma t y multiplica e elevado a la j omega t. Perdón, donde que omega es la frecuencia angular. ¿De acuerdo? Independiente de lo que pase con la frecuencia angular, de hecho, esta es una Eigen-función. Y esta Eigen-función cumple con ciertas características. Bueno, la primera es que esta es periódica, ¿no? Es clarísimo, esa es una característica de base de una Eigen-función. Ciertamente que podríamos abrir un paréntesis y verificar la periodicidad si se nos ocurre decir, perdón, aquí, bueno, luego lo borramos. Decimos, por ejemplo, e a la j y vamos a reemplazar omega t más 2pi. ¿Por qué? No más. A saber si es que es cierto que es periódica y contiene periodo 2pi. Reescribiendo esto sería igual a e a la j omega t, que multiplica e a la j 2pi. Pero resulta que e a la j 2pi siempre es igual a 1. Y si le ponemos esto todavía más completo, no diríamos que es igual a 2pi, sino a 2pi veces 2πk, donde que k es un entero, y esto se cumpliría para cualquier valor entero de k, por lo que definitivamente es periódico. ¿Ok? Entonces se nota aquí algo interesante de esto, y es que es periódico. Y luego, vamos sobre el análisis de esta porción, e a la sigma omega t. Resulta que, bueno, estamos analizando ahorita mismo la variable S, ¿no? La compleja S. Sigma, aquí está sigma, puede tener valores positivos para acá vale sigma mayor que 0, y negativos para acá, en donde que para este lado sigma vale menor que 0. Sí, ¿verdad? Es decir, todo el semiplano izquierdo está comprimido en la definición de sigma menor que 0, o el componente real menor que 0 en la definición del plano S. Si analizamos sigma menor que 0 acá, eso representa un lugar geométrico, porque este es un exponencial decreciente. Y para diferentes frecuencias de omega, resulta que, por ejemplo, si partimos del caso crítico en el que sigma es igual a 0, ¿cuál es la amplitud de esto? E elevado a la 0, 1. Y si ese 1 lo sostenemos con sigma igual a 0 para diferentes valores de omega, para omega desde 0 hasta algún valor aquí, hasta 2pi, por ejemplo, o hasta menos 2pi por acá, esto genera finalmente esta banda. ¿Qué sucede? Cambia el ángulo y definitivamente lo que hacemos es partir desde 0 y trazamos una circunferencia y volvemos al punto, porque esto es periódico. Y como es periódico, para diferentes valores de omega fuera de esta banda, es decir, aquí para un valor mayor a 2pi, se repite esto y seguimos trazando el mismo lugar geométrico. Es decir, todo este eje J omega, que es el eje de estabilidad marginal en sistemas de tiempo continuo, se mapea en una circunferencia en el plano Z. Y de hecho se le conoce como circunferencia unitaria. ¿De acuerdo? Y todo lo que está a la izquierda, por otro lado, que son valores de sigma menores que 0, corresponden a magnitudes de esta función menores que 1, por lo que todo el plano estable de la transformada de Laplace corresponde, le voy a escribir con el mismo color, con púrpura, a todo lo que va dentro de la circunferencia unitaria. Entonces, sistemas de tiempo discreto, lo que ahora nos compete en lo que diseño de sistemas de control clásico se refiere, que es ubicar polos. Los polos deben ubicarse dentro de la circunferencia unitaria para garantizar estabilidad. Y bueno, en lo que es sistemas realizables, para que además los sistemas definitivamente tengan incluso una versión invertible, se deben definir sistemas de fase mínima en los que también los ceros de la función de transferencia deben estar dentro de la circunferencia unitaria. Lógicamente, la zona inestable del plano S, para valores de sigma mayor que 1, va a tener una magnitud mayor que 1, se mapearía en toda esta porción de acá, y eso corresponde a la zona inestable en sistemas de tiempo
discreto. ¿Se entiende? Ok. Acá tenemos la síntesis de lo mismo, de lo que se acaba de presentar. Las bandas en las que se repite omega, porque esta es una función, aquí como se ve, periódica, con periodo 2pi, y justamente, justo sobre la circunferencia, perdón, justamente sobre el plano J omega, se traza la circunferencia unitaria, lo que va dentro es el semiplano negativo, lo que va afuera es el semiplano positivo. Ese es el mapeo. Luego hay los otros lugares geométricos, como lugares geométricos de atenuación constante, cuando sigma tiene un valor específico, mientras más se aleja del eje J omega, el radio de la circunferencia mapeada en Z es más pequeño, por eso se nota aquí, y mientras son positivos, evidentemente el radio crece. Y luego tenemos lugares geométricos de atenuación constante, que son rayos específicos o vectores con un ángulo particular, en los cuales omega es constante y variamos el valor de sigma. Muy bien. Perdón. En este contexto, entonces, y con los antecedentes que hemos presentado, vamos a formalizar lo de la primera lámina, que consistía, entre otras, en hallar una forma en la que discreticemos los sistemas de control clásicos o, de manera amplia, un sistema específico en transformada de Laplace, a una versión discreta, utilizando una aproximación. Claro, podríamos también usar la integral de convolución o el comando C2D de MATLAB con un retenedor de orden cero, es completamente válido, pero típicamente esto es común, sobre todo en la comunidad de control. Y esta primera aproximación, que se le conoce como diferencia hacia atrás, y luego le vamos a dar otro nombre por un propósito específico, tiene significado. Partimos del análisis crítico del operador de la integración. Entonces, la integración en el tiempo es como esto, ¿no? La integral de 0 a t de e de t de t. La integral de una variable pasado a Laplace es la transformada de Laplace de la variable dividido entre s. ¿De acuerdo? O lo que diríamos de otra forma, el operador de integral es 1 entre s. ¿De acuerdo? Y luego, la versión discreta de esto, a final del día, la integral no es más que el área bajo la curva, entre dos puntos. Entonces, aquí tenemos dos puntos, desde 0 hasta k, o hasta kt, ¿no? Entonces, una forma muy sencilla consistiría en leer el valor en la muestra k, ¿de acuerdo? Leemos el valor en la muestra k y consideramos el ancho del rectángulo como t. Es decir, este valor consideramos que dura, por ejemplo, en este caso, hasta la siguiente muestra, por lo cual sostenemos. Claro, existe más de error, ¿no? Sí se ve que esta parte de aquí no queda modelizada, pero sostenemos, no nos interesa lo que haya después o adelante, perdón, adelante o detrás de esta muestra, y esta sostenemos y multiplicamos por el ancho del rectángulo. ¿Hay algún error? Pero de cualquier forma sigue siendo una aproximación que mientras más rápido muestremos va a ser más cercana al valor verdadero de la derivada. Perdón, de la integral. Eso sumado de 0 hasta acá, evidentemente nos devuelve la aproximación de la integral. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí está escrito. Este es el operador de integración, que se ve como un acumulador simple. ¿Qué pasaría si es nuestro propósito hallar, perdón, el operador de integración, pero no hasta la muestra k, sino la muestra k menos 1? Bueno, simplemente cambiamos este i de k por un i de k menos 1 y evaluamos esto hasta k menos 1. Pero restemos, vamos a restar el i de k menos i de k menos 1, sería i de k menos i de k menos 1, menos, pues básicamente se va a ir toda la sumatoria y lo único que nos queda es el último rectángulo, el i de k por t. Y ya está, ¿no? Esto le aplicamos transformada z del operador de integraciones i de z menos i de z por z a la menos 1, por el caso de esa muestra. Esto es igual a t por e de z. Agrupamos y la idea es hallar esta función de transferencia. Ahora, algo muy interesante de lo que se ve acá es que aquí podríamos igualar y esto es igual a i de s, ¿no? O existe un símil. I de s, despejamos, i de s entre e de s es igual a 1 de s, o sería la equivalencia de Laplace de esta aproximación en z que acabamos de desarrollar. De aquí despejamos s, y resulta que esto es igual a 1 menos z a la menos 1 entre t, y voilà. Es decir, para llevar un sistema de tiempo continuo en su representación compleja en el Laplace,
a una versión discreta de función de transferencia en el dominio de la transformada z, en donde encontramos la variable s, la reemplazamos por 1 menos z a la menos 1 entre t. Y lo bueno de esta transformación es que incluye el retenedor de orden 0. Aquí se ve en el dibujito. Y ya está, eso es todo. Nos olvidamos de la integral de convolución y demás, pero la pregunta nace, ¿qué tan buena es la aproximación? Aquí se nota que perdemos información, definitivamente. Pero bueno, lo que nos interesó y partimos del análisis crítico ahora fue considerar que la parte que más llama la atención desde la perspectiva de diseño de un controlador consiste en la ubicación de los polos en el semiplano izquierdo, ¿no? No diseñamos un sistema de control inestable, sino mínimamente uno estable. Entonces, con eso en mente y considerando eso, ¿qué tal si hallamos el componente real que corresponde a sigma de la variable compleja s, pero mapeando s por 1 menos z a la menos 1 entre t, esto menor que 0, le hacemos un reemplazo a z, que está escrito en variables positivas, por su, recuerden que z también es una variable compleja, por sigma más j omega. Aquí está. Trabajamos un poco esto. No olviden que aquí hay que racionalizar este polinomio, este par de polinomios, y nos queda esta expresión. De hecho, esta lámina está bastante depurada. Y luego, tomando solamente el componente real hasta este lado, ya se eliminaría j omega de aquí, ¿no? Y nos queda únicamente el componente real, esto menor que 0, porque es la zona de análisis que nos interesaba. De ahí partimos como parte crítica, que es el semiplano izquierdo. Básicamente de aquí despejamos y fíjense que nos queda esta ecuación, o esta inecuación. Y de hecho esta inecuación define un lugar geométrico que es una circunferencia con radio de 1/2 y ubicado en omega 0 y sigma 1/2. Es decir, aquí. En omega 0 y sigma 1/2 y radio de 1/2. Entonces fíjense que la versión mapeada completa, exacta, la correspondencia entre S y Z correspondía a todo el plano izquierdo dentro de la circunferencia unitaria. Pero resulta que esta discretización, si fuese usada, discretiza todo el semiplano izquierdo dentro de esta región. Dentro de lo que es estabilidad está muy bien porque todo polo que se encuentre, todo polo en el dominio de Laplace que esté en el semiplano izquierdo, sí que va a seguir siendo estable en un sistema discreto. Pero ¿qué pasaría con un polo que potencialmente fuese inestable? Que no va a ser el caso, pero si pasase, podría ser mapeado dentro de la circunferencia unitaria y definirse como un polo estable. Y darnos un diseño un tanto raro. Pero bueno, al menos desde lo que es controladores, en los que siempre el diseño va a ser estable, no va a ser el caso, por lo que para representaciones discretas de controladores sí que es una representación válida. Ya esta, en función de que incluye el proceso de retención en su definición misma, también se le conoce como aproximación del retenedor de orden 0 o algoritmo de diferencia de trazo, como le quieran ver. Y ya está. Esta es una de las más usadas. Pero la idea es saber qué tan buena es. Ok, ya que tenemos una línea base, ¿no? Hagamos la misma chamba, el mismo rollo, pero fíjense que hace rato la integral se calculaba como e de k o e de n, evaluado de n de 0 hasta k, e de n por t. Y eso involucraba más o menos, fíjense, si viésemos la racionalidad de este dibujo, estamos en la muestra K, es esto multiplicado por t. Pero bueno, esto nos devuelve el rectángulo de más hacia adelante, ¿no? El que se viene aquí, el de a continuación. Sería como un poquito más lógico, al menos aparentemente, decir, no, estoy en esta muestra, debería saber lo que pasó un poquito antes, por lo que tomo esta muestra, lo sostengo y hay esta área de la curva. ¿Entiende? Por eso, dice, bueno, ¿y qué tal si consideramos e de n menos 1 por t y sumamos todos esos? Repetimos el análisis definiendo esto hasta i de k menos 1, restamos y nos queda i de k menos i de k menos 1 por t de k menos 1. En z nos queda esta expresión. Cambia un poquito porque fíjense que hay un z a la menos 1 en la definición de S. Antes era 1 menos z a la menos 1 entre t, ahora es 1 menos z a la menos 1 entre z a la menos 1 por t. ¿Y qué tan buena será esta transformación o esta aproximación? Bueno, otra vez, si el propósito nuevamente es control,
pues definitivamente lo que nos interesa como mínimo es analizar cómo se mapearían los polos estables al sistema. Entonces, analizando el semiplano izquierdo de Laplace, haciendo el reemplazo por la versión discretizada, trabajando esta expresión matemática un poco, llegamos a que esto es igual a sigma menos 1 entre t menor que 0 o sigma menor que 1, que eso es un plano. Y fíjense que se mapea todo el plano izquierdo, ya no dentro de la circunferencia unitaria, sino con esta transformación o esta aproximación discreta, como un plano menor a todo 1. Entonces, es demasiado amplia, ¿no? A pesar de que cumple un propósito de discretización, posiblemente un polo estable podría mapearse como un polo inestable, porque esta es la superficie mapeada, lo cual no termina siendo consistente. Por lo que descartamos, de hecho, esta aproximación no se usa y nos devuelve una ventaja directa con relación a lo que vimos hace rato. A pesar de que tenía un mapeo limitado, estaba bien, ¿no? Nos garantizaba estabilidad. Y luego hay otra más que se llama integración trapezoidal, o también se le conoce como la transformada binomial, transformación bilineal. Aquí la gran diferencia es que ahora sí, la integral, sí que para evitar tanto error, la aproximamos como el promedio de la muestra actual más la anterior entre 2. Y procedemos igualito. El operador de I de K, definimos el I de K menos 1, restamos los dos y nos queda esto. Aplicamos Z y despejamos, y resulta que nos queda S igual a 2 entre T por 1 menos Z a la menos 1 entre 1 más Z a la menos 1. La dinámica de esta transformación, que es la transformada bilineal con relación a la transformada del retenedor de orden 0, es más compleja. Involucra algo más, fíjense el denominador. Y lógicamente esto aparte nos devuelve dinámica adicional que potencialmente no pretendemos modelizar en el sistema, pero sí que es una transformación que mapea de forma exacta, eso se llama mapeo conforme. Analicemos la superficie de interés, el semiplano izquierdo, realizamos el reemplazo de S por su equivalente discreto, usando la representación de la transformada bilineal, tomamos solamente el componente real y resulta que esto nos devuelve una inecuación o un lugar geométrico de sigma al cuadrado más omega al cuadrado menor que 1. O dicho de otra forma, esto es la superficie o la superficie o la circunferencia unitaria y todo lo que va dentro. Que es consistente con la versión matemática exacta, ¿no? Por lo que este mapeo se le conoce como mapeo conforme. Pero involucra el uso de más dinámica. Y normalmente, bueno, pues lo que evitamos siempre es complicar los diseños, por lo que para el diseño de sistemas de control es más que suficiente cuando el diseño es estable, la aproximación del retenedor de orden 0, o de diferencia hacia atrás. Por ejemplo, partamos del hecho al análisis de en este caso del algoritmo de control PID, ahí está. Y lo único que hacemos es, en donde encontramos S, reemplazamos por 1 menos Z a la menos 1 entre T. Aquí está. Luego trabajamos esto un poco y nos queda esta expresión. Aquí nos tocó sacar un mínimo común divisor, luego pasarlo a multiplicar a este lado, tratar un poco esta expresión y nos queda U de Z menos Z a la menos 1 por U de Z, eso que multiplica a KC por E de Z menos Z a la menos 1 de Z y lo que se viene, ¿no? De aquí irnos a la versión de función de transferencia, perdón, de ecuación de recurrencias aplicando la Z inversa, está muy sencillo, porque esto sería U de K igual a U de K menos 1 más KC que multiplica a E de K menos E de K menos 1 más T entre T y E de K más T entre T E de K menos 2E de K menos 1 más 2E de K menos 2. Ya, este es el algoritmo PID digital. Y como se ve, no está nada complicado para implementarlo en una plataforma embebida. Para nada. Esto lo llevamos a cabo y nos hace la chamba. Vamos a mirar ahorita un ejemplo. Consideremos el modelo de primer orden con tiempo muerto con el que hemos trabajado hasta aquí. De hecho, ese de ahí nos devolvía esta expresión. Esto podemos pasar a este lado y a este lado para igual tener una ecuación de recurrencias. Aquí está la ecuación de recurrencias. Para modelizar o para simular el modelo de primer orden con tiempo muerto. Entonces, con esto,
Tengo un código previamente escrito aquí en MATLAB que se llama Payde. Versión 3. Muy bien, miren, está muy sencillo este código. Vamos a simular un sistema de primer orden con tiempo muerto, que está acá 12.5, teta 1.5, que es el tiempo muerto, y el tau 2.2. El tiempo de muestreo es 0.5. Con esto calculamos, miren, lo que está aquí directamente, n, el entero bajo de teta entre el tiempo de muestreo. Eso es lo que se implementa aquí. F es igual a teta menos n por t, y m es igual a 1 menos f por t. Aquí está, con las mismas expresiones. Y pasamos a calcular A1, B1 y B2. Aquí está. A1, B1 y B2. Son exactamente las mismas expresiones. Definición del sistema para propósitos de simulación. Los parámetros del controlador son ganancia proporcional, este valor, luego lo podemos cambiar, tiempo integral y tiempo derivativo. Es un PID, ¿no? Luego lo cambiamos también y podemos hacer una resintonización. Vamos a simular, aquí está el lazo de simulación, 100 segundos. Calculamos el número de muestras que caben en 100 segundos para un tiempo de muestreo de 0.5 segundos, que van a ser 200, dicho sea de paso. Definimos condiciones iniciales y una referencia que la mitad de la simulación, aquí está la mitad de la simulación, tiene un valor de 120 y la otra mitad de la simulación tiene un valor de 100. Si simulamos 100 segundos, 50, la referencia va a estar en 120 y otros 50 va a estar en 100. Y aquí está el lazo de simulación. Perdón, ahí está. Miren, primero, para aplicar el algoritmo de control debemos medir, porque hay que calcular el error, ¿no es cierto? El error es igual a la referencia de K, menos el Y de K, pero Y de K no conocemos, por lo que primero medimos, y medir en este caso particular consiste en simular la planta. Y fíjense, Y de K es igual a menos A1 por Y de K menos 1, más B1 por U de K menos 1 menos N, más B2 por U de K menos 2 menos N. Aquí está. ¿De acuerdo? Esto es el equivalente a haber medido el sistema en la práctica, o haber leído el canal analógico, por ejemplo. Calculamos el error y típicamente la referencia forma parte de algún número que está especificado dentro del sistema discreto. Y ya que tenemos el error, hacemos el cálculo del U de K, es U de K menos 1, aquí está el U de K más 1, por lo tanto es una muestra antes, U de K más KC que multiplica E de K, le damos el algoritmo, menos E de K menos 1, está menos E de K menos 1, más T entre TI por E de K, está T entre TI por E de K, más TD entre T, más TD entre T por E de K menos 2 de K menos 1, más E de K menos 2. Exactamente el mismo algoritmo. Luego definimos un vector de tiempo para simulación y mandamos un subplot. En el gráfico del plot superior va a salir la respuesta temporal y en el plot inferior subirá se mostrará la señal de control. Al rato le subo a la plataforma el algoritmo. Correcto. Ahí está. Pasa el tiempo muerto, la referencia era 120 y luego cambiamos la referencia a 100. ¿Sí me parece que era? Y podemos modificar luego la referencia R a 100, podemos cambiarle más. Es más agresivo el cambio a 50, por ejemplo. Ahí va. Vemos que el sistema sea un poco más agresivo. Pongámosle esta 0.4. Posiblemente nos muestre un sobreimpulso mayor. Está. Pero una velocidad de respuesta un tanto más ágil también. Y la señal de control se muestra en la gráfica inferior. Es eso. Esto es un algoritmo de control discreto. Esto es lo que se puede escribir en la práctica y básicamente partimos de una discretización muy simple. Eso es lo que teníamos para contar el día de hoy. Pegar una tarea propuesta al rato, pero pues bueno, discretización de controladores.